Vamos a hablar acerca del dejar ir. No sé si Nuria seguro lo conoces. El dejar ir es la herramienta que tenemos a nuestro alcance en todo momento para liberar todo aquello negativo que tenemos dentro y ya vais a ver que la liberación es muy importante, es muy poderosa y esta práctica tiene que ser, o por lo menos debería ser, un hábito más en nuestra rutina del día a día y debemos darle la importancia que tiene. Entonces, vamos a pasar a poner un poco en contexto por qué es tan importante liberar. Vamos a hablar de las emociones reprimidas, ¿vale? Las emociones reprimidas condicionan la intención con la que haces las cosas y con ello esa intención determina tus resultados. Porque como bien digo muchas veces, la acción no es lo importante en todo aquello que hacemos, sino la intención con la cual hacemos las cosas. Muchas veces la gente me pregunta, oye, pero ¿qué debería hacer? ¿Debería hacer esto o debería hacer lo otro? ¿O esto está bien o esto está mal? Que no me queda claro. Bueno, pues la realidad es que no hay nada ni bueno ni malo. Todo siempre es neutro y lo único que puede determinar ese positivismo, esa negatividad, es la intención con la cual tú estás haciendo esa acción, con la cual tú haces algo. Y entendiendo bueno o malo como algo desde el amor o algo desde el miedo, desde una energía o desde un nivel de conciencia de baja frecuencia, ¿vale? Porque yo siempre me baso en los niveles de conciencia del doctor David Hawkins. Entonces, hay que entender que nacemos siempre puros y a lo largo de nuestra vida y experiencias vamos reprimiendo y acumulando negatividad. Es decir, nacemos como una hoja en blanco y esa hoja se va manchando poco a poco a lo largo que vamos experimentando y vamos creciendo y vamos viviendo pues, ciertos traumas, ciertas situaciones que nos perturban o al final vamos agarrando o adheriendo pues, esa negatividad, esas emociones reprimidas a nosotros mismos, a nuestro ser. Entonces, la expansión y el crecimiento se trata más de liberar lo malo que tenemos que de conseguir algo bueno. Y esto en el crecimiento personal se dice mucho, ¿no? No es tanto conseguir algo para ser una mejor versión de ti mismo, sino liberar todos esos malos hábitos, toda esa negatividad o todo eso que sostienes que te resta en vez de sumarte, ¿vale? Porque nosotros ya somos, desde el punto de vista de la conciencia, ya somos plenos, ya somos abundantes, ya somos exitosos, ya somos todo. Lo que pasa es que lo tenemos olvidado y lo tenemos soterrado dentro o debajo de tanta negatividad. Entonces, las emociones reprimidas son las que obstaculizan tu expansión, ¿vale? Y emociones reprimidas ya veremos más adelante eh, cómo se crean, cómo se generan y todo eso, ¿no? Pero al final, reprimir una emoción es no permitir que se exprese, es decir, es resistirse a ella, ¿vale? Y todo lo que resistes, todo lo que te resistes, al final persiste. Entonces se trata de liberar todo eso que tenemos reprimido, porque si yo he reprimido, por ejemplo, miedo en mi infancia y cada vez que tengo una situación de miedo o que me genera miedo, huyo de ella en vez de afrontarlo, entonces yo estoy paralizado por el miedo y lo veo proyectado en todos lados. Entonces tendré miedo a que me atraquen, a que me roben, a que no tenga éxito en mi emprendimiento, a que me deje mi pareja, a esto, a lo otro, a un montón de situaciones. ¿Por qué? Porque el miedo está dentro de mí y yo simplemente lo voy reflejando y proyectando en el mundo externo. Porque si bien algo está claro, es que nuestro mundo externo es un reflejo nada más de nuestro mundo interno. Entonces, recuerda que las emociones componen tu nivel de conciencia, ¿vale? El nivel de conciencia se compone básicamente, principalmente de, por un lado, las creencias, que bien pueden ser limitantes o no, al final tu autoconcepto que tienes de ti mismo. Por otro lado, las emociones y sentimientos, es decir, todas las emociones que has reprimido, todos los traumas que has ido experimentando en tu pasado, que te han generado ciertas emociones negativas que tú has decidido reprimir. Y por otro lado, las decisiones y la intención con la que haces las cosas, que es lo que comentaba antes, ¿no? Lo importante siempre es la intención con la que haces todas las cosas. Pues normalmente las emociones reprimidas solo se calibran por debajo de 200, que son emociones que nos resistimos a experimentar, porque cuando somos felices, cuando experimentamos alegría, no lo reprimimos, ¿no? Porque bienvenida sea. Pero cuando vivimos miedo, culpa, vergüenza, deseo, ira, eso sí que vamos reprimiendo. ¿Por qué? Porque son emociones que experimentamos de manera negativa, que no nos gusta, que no las disfrutamos y por tanto muchas veces nos permitimos expresar. Entonces, reprimir este tipo de emociones hace que la vida sea difícil, que todo cueste, que no lleguen los resultados y que ocurran accidentes y desgracias. ¿Por qué? Porque en última instancia estoy reprimiendo emociones densas, emociones por debajo de 200, emociones que al final me hacen vivir en un nivel de conciencia de baja frecuencia y por consecuencia yo estoy experimentando la vida desde la fuerza, es decir,
desde la fuerza de voluntad, parece que voy a contracorriente, ¿no? Monto un emprendimiento y no me llegan los clientes, me cuesta mucho generar dinero, me cuesta mucho encontrar, yo qué sé, la pareja de mi vida o aquello que estés buscando. Parece que te cuesta, que es muy difícil. En cambio, liberando todo esto, damos un paso a elevar el nivel de conciencia y con ello a experimentar el poder, que es que todo vaya más fluido, que todo surja, que aparezca la buena suerte, cosas así, ¿no? Entonces, al final, hay que entender, en resumen, que liberar las emociones reprimidas te va a ayudar o nos va a ayudar a elevar nuestro nivel de conciencia y con ello conectar con el poder. Entonces, a lo largo de nuestra vida, hemos ido reprimiendo emociones y se están almacenando como una olla a presión dentro de nosotros, ¿vale? Esa olla a presión, voy a poner un ejemplo que se va a entender mejor. Si yo estoy constantemente reprimiendo la agresividad, por ejemplo, un ejemplo, mi padre era muy agresivo de pequeño, me pegaba, yo eso lo interpreté como que es malo, como que es negativo, porque a mí me hizo sufrir, y luego al final de eso, yo en mi vida adulta lo que he hecho es reprimir toda esa agresividad, es decir, no soy nada agresivo, huyo de las broncas, no me quiero pelear con nadie, no me gustan las discusiones, etc, etc, etc. Entonces, como voy reprimiendo esa agresividad, se va almacenando en esa olla a presión, pum, 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 hasta que un día explota, ¡pum! Y de repente suelto toda esa ira, toda esa agresividad con la persona, a lo mejor mi pareja o a lo mejor mi madre o la persona que a lo mejor en esa situación menos se lo merecía, pero ha caído, ¿no? Ha sido como a partir de esa persona que lo he soltado todo. No sé si tenía alguna duda alguien que ha levantado la mano. Si tenéis alguna duda, Tristan supongo que tendría que salir porque estaba en la playa con la niña o con vale, el niño no y pasa tendría nada, algún no pasa problema. nada, yo sigo. Si tenéis alguna duda, quitáis el micro, activáis el micro y habláis, ¿eh? Con total libertad. Me ha salido también Alberto, bienvenido, hermanito. Entonces, una emoción genera miles de pensamientos. Bueno, lo que andaba comentando, que lo he cortado ahí. Entonces, hay que entender que si yo voy reprimiendo la agresividad, no quiere decir que no voy a ser nunca agresivo, quiere decir que explotaré y seré extremadamente agresivo donde menos se requería y no hay un equilibrio en esa emoción. Entonces, estaré constantemente reprimiendo, explotando. Y esto pasa con todo, con la agresividad, o sea, con la ira o con el miedo, o con el deseo, o con todo. ¿Vale? Entonces, una emoción genera miles de pensamientos y si no se libera la emoción, tampoco los pensamientos. Esto es importante entenderlo, ¿vale? El procedimiento va de la siguiente forma. Yo experimento una emoción, por ejemplo, me viene la agresividad y con ello me vienen los recuerdos de mi infancia, de cuando mi padre me pegaba, esto y lo otro. Con ello, mil pensamientos. Esto está mal, esto no sé qué. Al final son pensamientos condicionados por esa emoción que se generó en su día, ¿no? Son como recuerdos revividos. Entonces, a partir de esos pensamientos surge una reacción y con ello resultados. Entonces, para poder empezar a registrar información poderosa en la conciencia, primero se debe liberar toda la negatividad sostenida. Y ahora viene lo importante. ¿Por qué reprimimos? ¿No? ¿Por qué no nos dejamos, no permitimos expresar esas emociones? Porque al ego no le gusta permitir las emociones negativas porque cree que le van a hacer daño. Por ello lo que hace es huir de ellas. Y el ego es muy listo, el ego nos engaña, nos autoengaña, nos hace creer que nos manejamos o que somos los que controlamos nuestra vida, pero realmente es él a través de nosotros que nos controla y que nos autoengaña y nos hace creer eso. Entonces, el ego tiene ciertos mecanismos muy sutiles para no liberar, para no expresar las emociones negativas que sentimos. Una de ellas es la represión, la supresión, que al final es no permitir expresarlo. Puede ser conscientemente, que es la represión, o puede ser inconscientemente, que es la supresión, ¿vale? Otra de esas opciones, otra de esas vías de escape que tiene el ego es la expresión. Y la expresión es ir a donde un amigo, por ejemplo, y decirle, hoy, por ejemplo, la culpa, ¿no? Mira qué mal estoy, mira lo que estoy experimentando, mira qué pobrecito y tal y cual. Pero no se lo cuentas con una intención de liberar esa emoción, sino con una intención de victimizarte más, de que la otra persona te compre esa culpa. Sí, es verdad, estás muy mal, y al final es aumentar eso que tienes ahí dentro. Y la última vía es el escape, que esto se ve mucho a día de hoy, pues con la fiesta, gente que se va de fiesta, gente que se va de fiesta, me refiero excesivamente, ¿no? O gente que bebe alcohol o que se droga, que acaba en adicciones. ¿Por qué? Porque están huyendo al final de su vida, de su vida, de algo que nos gusta de su vida, mejor dicho. Y eso que nos gusta de su vida, en última instancia, no es lo que están viviendo, sino la emoción que eso que están viviendo les genera. Entonces, no huimos de un trabajo que no me gusta,
y por eso me voy a beber todos los fines de semana para olvidarme, o no huyo de que mi pareja me ha dejado y estoy muy mal y entonces salgo de fiesta y me drogo y bebo porque así me olvido. No, no, no huyes de eso. Huyes de la emoción negativa que te ha generado tu trabajo o la ruptura con tu pareja o lo que sea. Al final huimos de las emociones, no huimos de situaciones. Entonces, sé consciente cuando el ego utiliza estos mecanismos para no dejarte llevar por ellos y permitirte liberar y expresar las emociones reprimidas que tienes dentro. Y aquí vamos a hablar de los traumas ahora, que es muy importante. ¿Cómo nos condiciona un trauma? ¿Vale? Lo primero surge, bueno, ¿cómo se crea un trauma? Lo primero hay una situación, ¿vale? No tiene por qué ser, no es que, claro, porque el ego también te engaña y dice, no, porque claro, hay traumas y luego otras personas se quejan por vicio, no, no, realmente no hay un trauma mayor o menor, no hay una situación más grave que otra. Es nuestra interpretación lo que dicta el resultado. O sea, un trauma para una persona puede ser que le ha pegado a su padre toda su infancia y eso lo genera un trauma. Pero un trauma para otra persona puede ser simplemente que le estaba contando algo importante a su madre y le ha girado la cabeza y no le ha prestado atención. Eso puede ser un trauma igual de importante para una persona que para la otra que le pegue su padre. ¿Por qué? Porque al final es tu interpretación acerca de eso que te ha pasado. Es cómo tú te lo tomas, cómo te hace sentir en ese momento. Si en ese momento te hace sentir mal, genera un impacto emocional en ti negativo, eso automáticamente es un trauma. Y a partir de ese trauma surge unos juicios y pensamientos que al final son tu interpretación. Es decir, por ejemplo, si mi padre me pegaba de pequeño, volviendo al ejemplo que hemos puesto antes, y eso genera un impacto emocional en mí muy negativo, entonces yo interpreto esa situación como negativa y automáticamente deduzco o pienso o creo, es donde se generan las creencias, que la agresividad es mala. ¿Vale? Entonces, mi identidad pasará a ser una persona que no es nada agresiva, que huye de las peleas, que no le gustan las discusiones, que siempre hace caso a lo que dicen los demás o sigue la corriente para no discutir, etc, etc, etc. Entonces habrá gente que diga, bueno, pues eso es muy bueno, ¿no? Porque la agresividad nunca es buena. No, nunca hay nada que sea extremadamente bueno ni extremadamente malo. Siempre tiene que haber un equilibrio. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo. Si tú no eres nada agresivo, no vas a saber o no vas a ser capaz en tu vida adulta de poner límites. Entonces, cuando ocurra una situación que no te gusta, o cuando te obliguen a hacer algo que no quieres, o cuando pase algo que no quieres vivir, no vas a ser capaz de poner límites y decir, hasta aquí, esto no lo quiero hacer yo, o esto no. ¿Por qué? Porque como no eres nada agresivo, al final cedes porque no quieres discutir. Entonces, por supuesto, la agresividad extrema no es bueno, pero tampoco la pasividad absoluta, tampoco no tener nada de agresividad. ¿Por qué? Porque no sabes poner tus límites, no sabes marcar lo que quieres y lo que no quieres. Y eso pasa con todo, ¿eh? Esto estamos hablando de la agresividad, de la ira, pero pasa con todas las emociones negativas. Si te pasa con el miedo, por ejemplo, al final no vas a ser capaz de hacer nada nunca en tu vida porque todo te va a dar miedo y no vas a ser capaz de dar ese salto. Esto pasa con todo. Entonces, lo más interesante de todo esto es que a partir de esa identidad que se genera, ocurre un fenómeno que se llama el SAR en psicología, que es el sistema de activación reticular. Y esto es muy interesante porque no sé si os ha pasado alguna vez que vais a comprar un coche, por ejemplo, a mí que me gustan mucho los coches, y empiezas a mirar y dices, va, mira, este me gusta, ¿qué coche es? Yo qué sé, el Renault Clio. Joder, y de repente sales a la calle y no haces más que ver el mismo coche por todos lados. Dices, joder, antes no había ninguno y ahora hay 1000. No, no, no. Siempre han estado ahí, pero ahora te fijas en ellos. ¿Por qué? Porque es lo que quieres comprar. Pues con la vida, con nuestra psique humana, con nuestra mente, pasa exactamente igual. Si yo tengo una identidad con la cual me identifico, no soy nada agresivo porque la agresividad es mala, lo que voy a traer a mi vida o lo que voy a fijarme en mi vida y lo que va a pasar al final, porque atraemos todo aquello que sostenemos en mente, es que voy a traer a muchas personas agresivas a mi vida. Parejas que constantemente pues me gritan o imponen su opinión sobre la mía y no me dejan tener mi propia opinión, o yo que sé, o jefes que son extremadamente duros conmigo, o agresividad en todos los sentidos, no hace falta que sean peleas, puede ser agresividad en todos los sentidos. Por ejemplo, un jefe muy duro puede ser un ejemplo perfecto, ¿no? Y que me exige mucho, tal. Entonces, al final, ¿qué hago? A través del SAR, reafirmo mi identidad. Hostia, ¿ves? Mira,
mi pareja me grita todo el día y es una mierda, ¿ves? Yo sabía que la agresividad es mala y me encierro ahí, es como que me encierro todo el tiempo. Vale, ¿ves? La agresividad es mala. Mira, mi jefe cómo me grita todos los días. Mira cómo me exige, ¿ves? La agresividad es mala. Y al final entras en un bucle de creer que tu identidad es la correcta y no te das el permiso de aprender la parte buena que tiene eso que estás reprimiendo, esa agresividad, que podría ser, por ejemplo, poner tus límites, para que cuando tu jefe te diga, haz esto, y tú no quieres hacerlo, tú digas, no, yo esto no lo voy a hacer. O cuando tu pareja te diga, te empieza a gritar, digas, oye, a mí no me grites, háblame bien. Cosas del estilo, ¿no? Entonces, a partir de la reafirmación, se genera esa convicción. Es decir, ¿ves? La agresividad es mala. Y entramos en ese bucle infinito de siempre estar encerrados en nuestra propia identidad y no darnos el permiso de abrirnos a otras ramas o de aprender la parte buena de todo aquello que guardamos al final en nuestra sombra. Que algunos ya habéis escuchado a lo mejor el término de la sombra, que es esa parte de nosotros que no reconocemos y que reprimimos, que no queremos mostrar al mundo. Entonces, se trata siempre de integrar esa sombra, ¿no? Y aquí es un poco el proceso que se hace. Pero bueno, simplemente esto para que entendierais un poco el condicionamiento que nos genera un trauma. Así que vamos a pasar ahora al tema principal de esta clase, que es el dejar ir. Porque sí hemos hablado de las emociones reprimidas, de lo malas que son, de cómo nos condicionan, etcétera, etcétera. Pero vale, ¿y cómo libero yo esas emociones reprimidas que tengo yo de un trauma de mi infancia, por ejemplo? Porque el pasado no se puede cambiar, eso lo sabemos todos, pero sí podemos cambiar nuestra interpretación acerca del pasado, que al final es lo que nos condiciona. No me condiciona que mi padre me haya pegado o que mi madre me haya apartado la mirada, como decía al principio. Lo que me condiciona es cómo yo interpreté eso y el impacto que generó en mí. Y eso se puede cambiar a través del dejar ir. Entonces, ¿qué es el dejar ir? Bueno, lo primero es una práctica espiritual para la liberación de la negatividad interior. Esa es la definición básica y que, bueno, que es así. Entonces, yendo más allá, esta herramienta te va a permitir liberarte de las emociones reprimidas, la negatividad y las limitaciones que sostienes. Se trata de soltar la resistencia, se trata de dejar de resistirme a, por ejemplo, ser agresivo, ¿vale? Y permitir que esa energía o que esa emoción surja y se exprese cuando tenga que expresarse. Entonces, se trata de empezar a dejar de resistirte para empezar a permitir. Entonces, cuanto más te comprometes con el dejar ir, más eficaces son los cambios y los resultados. ¿Vale? Porque esto es muy interesante, ¿no? Es muy obvio. La gente diría, vale, pues si una persona es agresiva, o sea, no es nada agresiva, pues que la próxima vez que su pareja le diga qué hacer y él no quiere hacerlo, pues que se imponga, ¿no? Que sea un poco agresiva y que ponga sus límites. Si eso es muy fácil decirlo, si no es una persona que reprime la agresividad. Porque si es una persona que la reprime, por mucho que yo te diga, haz eso, no lo vas a hacer porque va en contra de tu programación, va en contra de tu ser, de tus principios. Entonces no vas a ser capaz, por mucho que quieras, no vas a ser capaz. Y si lo haces, te vas a sentir mal, te vas a sentir culpable y te vas a sentir fatal. Entonces, por mucho que te diga, no vas a ser capaz. ¿Cómo vas a ser capaz? A través del dejar ir, que es como cambiamos y liberamos nuestra programación. Entonces, tienes que darle, bueno, la mente, que es el ego, te va a decir que no funciona. Tienes que darle la importancia que tiene y ser constante con el proceso, ¿vale? Y vamos a hablar de los conflictos. No puedes huir de los conflictos, ¿vale? Esto es importante. No puedes huir de los conflictos ni de las dificultades de la vida. Normalmente, siempre que experimentamos un conflicto, no nos gusta, intentamos huir de él, intentamos escapar de él. Si tengo una pareja que no me gusta o que, yo qué sé, me ha sido infiel, por ejemplo, cojo y la dejo y me marcho, o si tengo un trabajo que no me gusta, cojo, lo dejo y me marcho. Es como que huimos rápidamente, no nos paramos a aprender la lección que hay detrás oculta. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos destinados siempre a transitar, a repetir, a vivir ciertos conflictos en nuestra vida hasta que aprendamos una lección que hay detrás. Entonces, hay que entender la vida como un maestro, como una clase, como un colegio, como un curso. La vida, en la vida tenemos que aprender ciertas lecciones siempre que son imprescindibles para nuestro crecimiento y evolución. Y depende de nosotros aprenderlas o no, nadie nos obliga. Pero esto es como un colegio. Nadie te obliga a estudiar. Pero si no estudias y no apruebas, repites curso. Pues la vida es igual. Si a mí me ocurren ciertas dificultades y no estoy abierto a responsabilizarme y aprender de esas lecciones o de esos conflictos, como lo quieras llamar, voy a seguir repitiéndolo todo el tiempo
en un bucle hasta que aprenda la lección. Esto, por ejemplo, un ejemplo que yo he visto mucho en mis sesiones son mujeres o chicas que, que han tenido una pareja que les ha sido infiel, pero resulta que su anterior pareja también, y la anterior también, y la anterior también, y todas desde que tuvieron novio les han sido infiel. Y es, y dicen, joder, qué mala suerte tengo, ¿no? Y digo, a ver, no es mala suerte. No es mala suerte. Tienes que entender que una puede ser, dos, vale, igual te lo puedes creer, pero todos tus novios que te han sido infiel, ojo, ahí tendrás algo que ver tú, ¿no? Y aquí hay que entender que esas mujeres lo que han hecho es eso, ¿no? Les han sido infiel, lo dejo, me busco otro y ese otro es igual. Hay que entender que si llegas a un punto que dices, mira, ya estoy harto de los hombres, de las parejas, todos son iguales, vaya mierda. Voy a dejar las parejas, me voy a ir, yo qué sé, a buscar trabajo. Te va a pasar lo mismo. Al final vas a repetir esa situación en esa, o esa experiencia en otra situación diferente. Vas a buscar trabajo y no te cogen en ningún lado. ¿Por qué? Porque al final no te están valorando. Al igual que no te valora tu pareja y en última instancia, si nadie te valora es porque no te valoras tú. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué lección tienes que aprender ahí? Tienes que aprender a valorarte tú para como consecuencia que te puedan valorar los demás. Entonces, esto simplemente es un ejemplo para entender que no puedes huir de los conflictos. Que si yo no me valoro, nadie me va a valorar. Sean parejas, sean trabajos, sean clientes, o sea, lo que sea. Entonces, una vez entendemos esto y una vez entendemos que no podemos elegir no transitar conflictos, que los conflictos van a venir sí o sí a nuestra vida porque tenemos que aprender algo de ahí, entonces desde ese punto simplemente tenemos que estar abiertos a escoger el camino que prefiramos, que más nos guste. Oye, yo quiero tener pareja, sí, pues voy a tener pareja. Oye, yo quiero tener un negocio, sí, voy a tener un negocio. Oye, yo quiero trabajar para otro, pues sí, pues voy a buscar un trabajo. Es elegir el camino que queremos vivir en nuestra vida, entendiendo, dando por hecho y no viendo como algo negativo que vamos a vivir conflictos. Porque los conflictos van a venir sí o sí, porque sí, por ley tienen que venir. No importa. Si monto un emprendimiento y no me vienen clientes, no vale nada decir, joder, si no hubiese montado esto y hubiese buscado un trabajo, estaría mejor, ¿no? Estarías igual, pero desde otro punto. Entonces, desde este punto de vista de entender esto, simplemente escoge el camino que tú quieras en tu vida y abraza los conflictos, no te resistas a ellos porque son una lección para ti. Y por supuesto, estate abierto a aprender la lección que hay detrás porque es tu herramienta o es tu ticket de salida para no repetir eso en el futuro. ¿Vale? Esto simplemente es una diapositiva para que veamos desde otro punto de vista los conflictos. Para que cuando ahora nos pase algo malo para el ego, que no hay nada bueno ni malo. Lo que denominamos malo es simplemente algo que se sale de nuestro esquema mental, de lo que nosotros teníamos previsto que iba a pasar y al final no ha pasado. Entonces, como no ha pasado y yo tenía previsto eso, pues entonces es malo. ¿Vale? Pero si dejamos de prever cosas y de intentar controlar todo lo que nos pasa, ya no hay nada bueno ni malo, simplemente son cosas neutras. Pongo un ejemplo. Si yo quiero tener un trabajo, yo ahora mismo, por ejemplo, trabajo en un concesionario, ¿no? Pues si yo quiero tener ese trabajo para siempre, si me echan, ¡buah! Ahí ya se sale de mi esquema, de mi control, y entonces eso es malo. Entonces es un conflicto y yo voy a estar mal, a lo mejor entro en depresión, o a lo mejor no para tanto, pero bueno, me afecta, etc, etc, etc. Pero si en vez de eso yo no tengo ningún esquema, ninguna expectativa y simplemente entiendo que van a surgir conflictos independientemente de cuáles sean, pues me echan del trabajo y es como, ah, bueno, pues por algo será, algo tendré que aprender de esta lección. Y a lo mejor al mes siguiente, si lo he aceptado bien y he aprendido la lección que hay oculta, me contratan en un trabajo mucho mejor donde gano más y soy más feliz. Por poner un ejemplo, ¿eh? Pero para que se entienda que al final no hay nada bueno ni malo, simplemente lo que denominamos conflicto es algo que se sale de nuestro esquema mental, de lo que teníamos previsto que sucediese. Si dejamos ese esquema mental a un lado y dejamos de intentar controlar todo lo que nos pasa, ya no hay conflictos, ya no hay nada bueno ni malo, simplemente son, bueno, lo que la vida me ponga delante y me abro a todo, ¿vale? Entonces, ahora, entendido esto, vamos a ver cómo aplicar el dejar ir, ¿vale? Que esto es súper interesante. Marco, Dime, Nuria, que es cómo aplicar el dejar ir, ¿vale? Y al final, el dejar ir, aquí está. Ahí está, vale. Se trata de permitir que la energía interna se exprese y se vaya liberando por sí misma, o sea, ella sola, ¿vale? Sin expectativas, sin etiquetas y solamente observación. Esto se puede hacer de muchas maneras, se puede hacer andando, de pie, jugando al fútbol, o como vamos a hacerlo en un principio para ir entrenando a la mente, es a través de una meditación,
¿vale? Porque sí, se puede hacer si ya has entrenado mucho, como todo, coges habilidad, coges soltura y lo haces en cualquier situación. Pero en un principio hay que estar concentrados, es como todo, como un entrenamiento. Tienes que empezar a entrenar tu mente para hacer este dejar ir. Y la manera más fácil para empezar es a través de una meditación. La meditación es cerrar los ojos, concentrarte en ti mismo y simplemente empezar a mirar hacia adentro en vez de mirar hacia afuera. Porque todo el día estamos mirando hacia afuera, estamos pensando en lo que voy a hacer mañana, en lo que tengo que hacer después, en qué ordenador más chulo tengo, en qué clase voy a dar esta noche, etc, etc, etc. Pero nunca miramos para adentro. Entonces se trata de una meditación, cerrar los ojos, concentrarte en mirar hacia adentro, ¿vale? Y a través de eso, lo que debemos hacer es empezar a escuchar, a ver, a observar, a sentir nuestro cuerpo. Porque nuestro cuerpo se expresa energía, ¿vale? Y esa energía tendemos a ponerle etiquetas, por eso digo aquí sin etiquetas, ¿no? Porque a lo mejor surge un picor y digo, bueno, esto es un picor. A lo mejor surge una molestia en el hombro, o no sé si un calor corporal, no sé, cosas. Y digo, no, esto es dolor, no, esto está. No, no, no. Es energía que se está expresando de diferentes formas. Es energía irregular, eso no debería estar ahí. Si está, es porque se está expresando por algo. Tendemos a separar lo que ocurre en nuestro interior con lo que ocurre en nuestro exterior, ¿no? No tiene nada que ver las emociones que he reprimido con que me duela el hombro. Pues sí, tiene mucho que ver. De hecho, lo tiene todo, ¿vale? Porque al final el cuerpo tiende a, si yo no expreso la negatividad abiertamente, pues lo empiezas a expresar a través del cuerpo, ¿no? Entonces, eso pasa así. Entonces, estamos muy acostumbrados a evadir, reprimir las emociones de baja frecuencia. Ahora nuestro compromiso es hacerles frente y transitarlas. Entonces, el proceso es primero ser consciente de que hay negatividad interna, ¿vale? Eso es lo primero, que todos tenemos, ¿eh? No, no diga, no, yo no tengo, sí, sí, todos tenemos. Entonces, una vez soy consciente de eso, voy a hacer el dejar ir, voy a meditar, voy a centrarme en mí mismo y voy a ver cómo se manifiesta esa negatividad en el cuerpo. Entonces voy a poner atención plena a esas sensaciones corporales sin etiquetas y permitiendo que se expresen. ¿Esto qué quiere decir? Cuando surja el picor, no voy a rascar, porque eso sería resistirme. Lo que voy a hacer es permitir que se exprese. Si tengo calor, no voy a abrir la ventana, voy a seguir en mi habitación y voy a permitir que se exprese. Porque al final lo que estoy haciendo con eso es descomprimir esa olla a presión de la que hablábamos al principio. ¿Vale? Es empezar a liberar toda esa negatividad que sostenemos dentro. No hace falta decir, no, yo creo que reprimo la agresividad. No, no importa lo que tú creas. Simplemente haciendo este proceso vas a liberar todo, sin importar lo que crees, lo que realmente es o lo que sea. No, no, aquí se libera todo. Y entonces, en última instancia, como resumen de qué es el dejar ir, es soltar las resistencias a que toda esa energía se exprese, soltar el control, soltar esas reacciones de rascarme, de me duele, de abrir la ventana, de lo que sea, y soltar las expectativas de que se vaya a ir. Simplemente observación. Es como estar meditando y poner tu atención, poner tus ojos en el picor que tengo aquí en el pecho, en la molestia que tengo en el hombro. Es como observarla. Te puede servir muy bien, por ejemplo, imaginarte una bola de luz blanca en ese picor y de repente se mueve y ya no te pica el pecho, ahora te pica la cabeza y ves y te imaginas cómo se mueve. Eso es un truco para ayudarte a centrar tu atención más, porque al final se te va la cabeza a los pensamientos, a esto y a lo otro, que ahí surgen las resistencias del ego, ¿no? Las resistencias del dejar ir, que justo es de lo que vamos a hablar ahora. Entonces, estas resistencias que te pone o que experimentas al dejar ir, pues es al final resistencias que pone el ego. ¿Por qué? Porque el dejar ir es una herramienta de disolución del ego, ¿vale? Al dejar ir, estamos diluyendo el ego, estamos dejando de identificarnos con él. Entonces el ego esto lo sabe y no quiere que esto ocurra. Entonces lo que hace es, ¡pum!, poner barreras. ¿Y qué te empieza a decir? Te empieza a buscar excusas. Esto no sirve, lo estás haciendo mal, te empiezas a poner nervioso, te empiezan a venir a la cabeza pensamientos, distracciones, te empiezas a acordar de lo que tienes que hacer mañana, en fin, empieza a hacer pues como un complot ahí para que no sigas haciendo eso que le está destruyendo, ¿no? Incluso te puede venir pensamientos de esto no funciona, no lo estoy haciendo bien, lo que sea. Entonces, lo que tienes que hacer, tu compromiso en este proceso, es comprometerte con esta práctica y darle la importancia que realmente tiene. ¿Vale? Aquí se requiere un salto de fe.
se requiere un salto de confianza, porque esto es como ir al gimnasio el primer día. Tú vas al gimnasio el primer día con el objetivo de ponerte fuerte y no te pones fuerte el primer día. Y el ego te puede decir, Buah, esto no funciona, no lo estás haciendo bien, no entrenas bien porque a lo mejor no sabes qué ejercicios son buenos, a lo mejor es que no, tú no tienes un buen cuerpo, una buena genética y por eso no lo consigues, etc, etc. Y se requiere de fe, de decir, bueno, yo voy a seguir, tenga resultados o no, porque creo, porque tengo la certeza de que si sigo así lo conseguiré. Pues aquí es exactamente igual. El primer día que vas a dejar ir no vas a sentir nada. El segundo y el tercero tampoco. Pero si eres constante y te comprometes con todo esto, llegará un momento en el que, sin más, o sea, sin nada aparente que digas, bueno, ya está, ahora estoy bien. Pero de repente, sin más, vas a sentirte muy bien, vas a decir, wow, ¿y esto a qué se debe? Bueno, pues se debe a que has dejado ir, ¿vale? Porque el ego también te dice, bueno, a lo mejor estás bien porque has encontrado un nuevo trabajo. No, no, no. Estás bien porque has dejado ir y como consecuencia a lo mejor has encontrado un nuevo trabajo, ¿no? Pero el ego siempre tiende a disociar una cosa con otra, pero todo tiene que ver. ¿Por qué? Porque al final, como hemos dicho antes, tu mundo externo es un reflejo de tu mundo interno. Si tu mundo interno está mejor porque has liberado toda la negatividad, tu mundo externo va a estar mejor por consecuencia, ¿vale? Va a estar más libre de negatividad. Entonces, tienes que ser consistente y confiar en el proceso. No hay que sentir que estás dejando ir para dejar ir. Esa es una frase muy buena que dice Nacho, que a mí me encanta. No hay que sentir que estás dejando ir para dejar ir. El simple hecho de estar haciendo el ejercicio con voluntad de dejar ir, ya es en sí dejar ir. Entonces, cuanto más te comprometas, más visibles serán los cambios, ¿vale? Y aquí hay que entender, llevamos toda una vida reprimiendo. Esto no va a ser de la noche a la mañana. Esto es como lo del gimnasio, ¿no? No te vas a poner fuerte de un día para otro. Requiere un proceso, un entrenamiento, una práctica y poco a poco lo irás consiguiendo, ¿vale? Entonces, dicho esto, no sé si hay alguna duda, algo que queráis comentar.